Listo. Esta sesión, estamos hablando de la sesión número 9. No, la sesión número 11, la semana 11 de nuestro curso. Y ustedes ya entregaron su caso, su resolución del caso de Unilever. No lo he calificado, lo que les comentaba un poco de los tiempos. No he estado sentado en casa en Puebla, pero, eh, el domingo ya deberían estar resueltas. Es decir, mañana, sábado y domingo, en 3 días más, ya están con toda la retroalimentación. Si alguno de ustedes es parte de los equipos que habían mandado su grupo y sección erróneas, pues bueno, fíjense muy bien, porque, bueno, a mí ya me retaron alguna vez por calificar equipos que no me correspondían y por lo tanto, si yo encuentro un documento de un equipo o sea, que la indicación dice soy de este otro equipo, no lo voy a calificar. O sea, si no me corresponde, no lo voy a calificar. Si te equivocaste y sí correspondía acá, pero tú lo apuntaste diferente, pues bueno, seguramente después de algún tiempo ocurrirá que lo terminemos calificando. Eso ya ocurrió la primera vez y para todos, ya cualquier documento que se entregue con datos mal, no lo vamos a calificar, y pues tendrá una calificación de suspenso. Pero, como estoy seguro que todos los demás entregaron correctamente, bueno, que todos ustedes ya entregaron correctamente, vamos a ver la resolución del caso práctico Unilever. No nos vamos a tardar mucho, es una resolución realmente sencilla. Estábamos hablando no, esta no es la resolución este es Unilever, sí, ¿verdad? Sí les dije, Unilever. Perdón, este no es esta no es la resolución, esta es la actividad. Esto fue la actividad que nos explicó. Sí. Entonces, la que les voy a... ¿Alguno de ustedes es de Perú? Hoy me pusieron imagen de Perú los de Bing. Y de hecho sí estuve ahí en el Palacio del Arzobispado, dentro de la Lima Cuadrada. Y digo, es un edificio bonito. Miren nomás esos retablos grabados están hermosos. Bien, ya, ahora sí vemos la resolución del caso práctico, ¿verdad? Estamos en la sesión 11, en la semana 11. Ahora sí. Bien, recuerden que las soluciones que yo les voy a dar son la orientación, es una guía de referencia sobre cómo podían haber respondido, cómo podían haber resuelto cada una de las cuestiones planeadas, ¿ok? Como comentario, la indicación de la pregunta 2 era incluir, en el Word no estaba como incluir un gráfico, pero en las instrucciones que yo les di en la clase, en el PowerPoint que mandamos en clase, sí estaba como incluir gráfico. Entonces, había que incluir un gráfico. Pero bueno, tomaremos en cuenta. Si no está, veremos o sea, no descalifica tu respuesta, pero sí se solicitó. Entonces, listo, vámonos ya al tema. El problema era la variabilidad en la humedad y las propiedades del detergente en polvo, ¿no? En la planta de Indayatuba, que estaba Unilever evaluando si digitalizaba o no los parámetros y la operación de dicha planta. Recuerden que en el curso se ve que cuando cambia el clima, les cambia la temperatura, cambia el caudal de aire, cambia la cantidad de humedad y por lo tanto el detergente puede cambiar de características y esto puede llevar
a que haya lotes que estén fuera de especificación, a que haya mayor desperdicio y por lo tanto también a riesgo para la imagen de marca. ¿Ok? Recuerden que un lote fuera de especificación o se reprocesa deteniendo la operación de la torre, teniendo que volver a utilizar energía, eh, y esto implica más costo, o se vende pero como scrap, como desperdicio, ¿no? Entonces, ¿qué se podía haber utilizado o qué se podía sugerir en cuanto a la digitalización? Para prevenir, para que no ocurra estos fallos, pues se podían haber utilizado, ustedes podrían haber propuesto modelos de analítica con inteligencia artificial, machine learning o ciencia de datos, y podían haber propuesto sensores para que los parámetros de la torre se ajustaran automáticamente según estuvieran las condiciones climáticas. Esto sí eleva el costo de prevención, pero reduce de manera importante la probabilidad de desvíos. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que haber buscado ustedes? Que el costo de la prevención, este costo que se elevaría, fuera menor que el costo de tener desvíos o de tener lotes fuera de especificación. Entonces, esa es la principal en cuanto a la prevención con modelos de analítica. Y en el caso de los operadores y el personal remoto, pues la formación en interpretación de dashboards, en interpretación de alarmas. Esto aumenta la prevención, no el costo, sino la prevención y por lo tanto mejora la consistencia operativa. Entonces, a nivel de prevención, estos, digamos, son los dos principales o los dos ejes rectores por donde debió haber ido su respuesta. En el caso de la evaluación, al aumentar la frecuencia de monitorización de los parámetros críticos, es decir, al aumentar la frecuencia con la que se revisan la humedad, la temperatura y el caudal, el costo por dato se reduce porque se automatiza. Y entonces se tienen muchísimos más datos. Esto no necesariamente significa que sea más barata la monitorización completa, porque ahora tienes un costo diferente, pero la cantidad de datos que obtienes es mucho mayor y entonces esto reduce el costo por dato. También esto significa que si se digitaliza un poco más las muestras de producto y se digitalizan un poco los ensayos de laboratorio, la digitalización va a permitir que se reduzca la cantidad de muestras extra que estaban ligadas a desviaciones. Entonces, esto reduce la cantidad de muestras y la cantidad de paros, la cantidad de problemas y la cantidad de lotes que están fuera de especificación. ¿Ok? Esto es lo que había que responder en la pregunta número uno. También en cuanto, porque recuerden que estamos en análisis de costos todavía, en cuanto a fallos internos, la cantidad de lotes que se pierden por estar fuera de especificación, porque hubo cambio de condiciones climáticas, se podía reducir en la mitad. Es decir, reducir el scrap desde el 1.4% actual, que es lo que tenían ellos, hasta el 0.7%, y esto reduce, es una reducción fuerte de fallos internos. Y también bueno, lo que ya les decía acerca de que se desecha producto, se retrabaja, se detiene la torre, se utiliza mayor energía, etcétera, ¿no? Y también que las paradas correctivas no planificadas de la torre, al tener un mejor control en tiempo real, se reduce la cantidad de paradas correctivas. Las de mantenimiento programado, esas son normales, pero las correctivas sí se pueden reducir. Entonces, el costo de los fallos internos se puede reducir con la digitalización y el costo de los fallos externos también, porque se puede reducir la probabilidad de que haya producto irregular o producto que no cumple con especificación que se haya enviado a clientes. Por lo tanto, pues se reduce la cantidad de incidencias de apelmazamiento, que no se comporta bien el lavado. Y esto significa que el cliente, pues bueno, va a tener la opinión correcta de este es buen detergente, no va a tener una opinión sesgada. Y entonces la digitalización reduce la probabilidad de estos fallos externos, además también de que si el proceso es más estable y si el proceso es completamente trazable,
o hay completa trazabilidad en el proceso, se reduce de forma importante también la probabilidad de penalizaciones. Entonces, en ambos casos, en caso de fallos externos, también la digitalización reduce a estos dos. Así que lo que ocurre con la digitalización es que se mueven los costos desde los fallos internos o externos hacia prevención y evaluación. Es decir, si tengo costos, o sea, no elimino completamente estos costos, sí incurro en costos, pero los incurro en prevención y evaluación y esto reduce la, la incidencia de scrap y la incidencia de penalizaciones por parte de los proveedores, de los distribuidores grandes o grandes retailers. Eh, Recuerden lo que les dije al principio, había que encontrar si la inversión es menor que el costo de tener este scrap, de tener estas penalizaciones. Entonces, se desplaza los costes desde los fallos hacia la prevención, pero estos costos tienen que ser menores, o seguramente son menores que son menores los costos de prevención que los costos de fallos. ¿Ok? Hasta aquí, pregunta, con la pregunta uno, ¿tienen alguna pregunta? Todo bien, perfecto. Sobre la pregunta 2, sobre la planificación y programación y sobre cómo se controlan o cómo se lleva el control de los KPIs. En el caso de la programación a medio plazo, a través de la digitalización se puede mejorar también el plan de capacidad de planta y entonces se puede tener un mucho mejor control de los turnos, de las ventanas de mantenimiento de volumen y por lo tanto esto puede incidir en el plan uno. En el plan 2 se puede hacer, bueno, o sea, en el caso 2 se pueden hacer también un plan de inversiones en digitalización y la inversión en sensores en las líneas críticas y que esto mejora la calidad. En el caso de la programación, se da el control, se puede hacer una programación diaria de órdenes ordenada por el Single Keeping Unit, de manera que los cambios de producto que se dan en la torre se vaya reduciendo, se minimice. Para esto sí ayuda mucho la digitalización. Y en el caso del control, se puede hacer un ajuste de parámetros en función de los datos como se van leyendo en tiempo real. Si tenemos sensores que nos van leyendo muchísima más información y nos la dan en tiempo real, los parámetros se pueden ajustar, se hacen ajustes mucho más pequeños, microajustes, que permiten que las condiciones ideales de operación siempre se estén dando. Esto invariablemente lleva a un mejor nivel de calidad, a un mejor control de calidad, pero eh, desde la producción, es decir, este control de calidad no depende, no es una revisión que se hace después y es un simple pasa no pasa, sino es desde que está fabricándose, de este caso el detergente, se está ajustando los niveles para que siempre tengamos la calidad mayor posible. En el caso de los indicadores principales, los KPIs que se pueden, que se les sugerían, los que teníamos previsto en la planta de profesores sería la tasa de scrap en la torre, el porcentaje de scrap en la torre, el porcentaje de desperdicio, la utilización, el nivel de utilización, que es la OEE, si lo recuerdan, creo que en la sesión pasada hablamos de OEE, de este indicador OEE, eh, que es la eficiencia, del eh, equipo, es general del exacto, equipo. eficiencia general del equipo, exactamente. Entonces, este sería uno de los KPIs, el OEE de la torre de pulverización. Y pues como un posible KPI también podría haberse implementado o sugerido el cumplimiento del plan en porcentaje. En el caso de los trade-offs, pues Profe, bueno, mande. una pregunta. En el caso de los KPIs, nosotros tomamos el consumo de gas por tonelada producida, pues Me parece que el como una forma consumo, de validar económicamente el modelo. O sea, si la humedad subía, la torre tardaba más en estabilizarse y el consumo de gas era mayor. Entonces, por eso tomamos esa. pero eso reduce el scrap. Digo, sí, todo en última instancia va a ir a dar a costos, todo, siempre.
En todas las empresas, todo se va a ajustar a, pues, cuánto me cuesta esto, cuánto me cuesta una falla, cuánto me cuesta de gas, cuánto me cuesta de electricidad, cuánto me cuesta de todo. Entonces, la pregunta para ustedes, Nora, sería, ¿con esto reducen la cantidad de scrap? ¿O esto lo agregaron como un segundo KPI? Si es un segundo KPI, adelante, no es problema. Si fue el único, tengo mis dudas. No, fue, primero tomamos el del OE ¿Ok? con el enfoque del tema también como de calidad y tomamos el consumo de gas por tonelada producida, pero todo dirigiéndonos como al tema del factor, de controlar el factor humedad, porque eso me generaba pues muchísimo más eh, gastos en los el tema de los desperdicios, o sea, me disparaba generalmente muchos problemas. Ojo, ojo nada más a que la humedad, en este caso, es un factor que no puede controlar la compañía, porque la humedad es un factor externo. Vaya, lo puede controlar ¿cómo? Moviendo la planta a otro lado. Sí, pero me parece que es una decisión no precisamente operativa, sino más bien estratégica, ¿no? Y tendría que justificarse que el costo de controlar la humedad es demasiado alto y que es mucho menos costoso moverse a otro lado, ¿no? Pero, pero esto no necesariamente significa que si yo gasto más gas es porque voy a tener menos desperdicio. Es decir, si lo que se buscaba era, a través de la digitalización, reducir la tasa de desperdicios, el gasto de gas es un indicador interesante, pero que no va ligado con la reducción de la tasa de desperdicios. Mi recomendación en este caso, Nora, sería hagan el ejercicio como equipo de convertir o de expresar ese KPI en forma SMART. Y muy probablemente por ahí, y ese KPI, ¿cómo ligaría con lo que intentábamos hacer en el ejercicio, en el caso, ¿no? Y bueno, el tema principal era reducir el scrap, reducir los desperdicios en la torre, mientras se usa la torre de una forma eficiente. Sí, el consumo de gas nos dice cuánto me cuesta la torre. No sé, tal vez por ahí haya así que se acerca a la línea, ¿no? Tal vez. Tangencialmente, sí. Sí, tal vez, tal vez, tal vez. No, no, no le quiero decir que no por ahora, pero sí, de primera instancia me suena a que está un poco. Ay, habría que hacer unos malabares, decimos aquí, para poderlo encuadrar. Pero bueno, lo veremos ya que vea yo el reporte completo, ya le digo, ya le haré llegar mis comentarios. Me parece interesante. De hecho, hay muchos casos en los que sí, el consumo de gas es uno de los principales factores. No sé si no lo sé. Eh, en cuanto a los trade-offs que tendríamos que hacer es, bueno, pues ¿qué tanto? Y justamente este es el que responde un poco al comentario o el que refuerza el comentario que le acabo de hacer, ¿no? Porque si la brecha climática es más fuerte, es decir, si el cambio de temperatura que hay entre el mediodía y la tarde o el cambio que hay me provoca este cambio en humedad, en temperatura de forma más fuerte, pues la tensión entre la velocidad y la estabilidad del proceso va a ser más grande y por lo tanto controlarla me va a costar más trabajo. Pero como no depende de mí, sino depende de la brecha del clima, depende de cómo se haya movido el clima, más bien aquí, más que cuánto me gasté en corregir, creo que el indicador clave sería si logré corregir o no. Y esto va directo a scrap. De nuevo, lo revisaré estos días, ya que haga yo
revisión de los datos de ustedes. Pero bueno, podría ir por ahí, podría. Entonces, bueno, pues recuerden, el trade-off es qué tanta atención, qué tanta importancia le doy a uno o qué tanta le doy al otro, ¿no? Entonces, en este caso, el central sería qué tanta atención le pongo a la capacidad o al uso y qué tanta atención le pongo a la calidad o al scrap. Entonces, bueno, pues esa sería. En el caso de la pregunta, hasta aquí con la pregunta 2, algún otro comentario, alguna duda? No, señor. Tengo tres Patricias en la reunión de hoy, me estoy dando cuenta. Solo son Patricias. Ah, no es cierto, no solo son Patricias. Está Pilar, Juan Carlos, Laura Paola. Pero están aquí tres Patricias. Ok, no, aquí están todos. Muy bien. Es que en la eh, lista de usuarios, de participantes en la reunión, aquí solo me aparecían las tres Patricias, Nora Patricia, Marta Patricia, Mónica Patricia. Dije, ay, son solo tres Patricias lo que tenemos en esta reunión, pero no, ya vi que están los demás. Bueno, si no hay preguntas o comentarios sobre la pregunta 2, vámonos a la 3, que eran los riesgos y las oportunidades en la cadena. Y este es un tema que es importante y además es muy importante en el mundo en el que vivimos hoy, porque nuestro mundo actual está avanzando de forma muy, muy, muy importante hacia una digitalización casi total, incluido en la industria. ¿Se acuerdan que platicamos ya del concepto de Industria 4.0 y de cómo lo que, lo que, lo que es Industria 4.0 es una integración muy fuerte de digitalización en toda la cadena? Entonces, mientras más digitalizado esté la, la cadena, sí, suele ser más eficiente, suele tener mayores oportunidades interesantes, pero también hay riesgos que pues son riesgos, digamos, nuevos y que al trabajar de forma no conectada, pues no existían estos riesgos. Pero bueno, ahora vamos a ver. Entonces, sí, como oportunidades, sí se asume que el modelo de planta digital más trabajo remoto en Indayatuba sí es válido, porque, pues bueno, sí tiene suficientes ventajas, etcétera. Y entonces se plantea el escalado a otras fábricas, ¿no? Y a la cadena de suministro completa. Entonces, ¿qué beneficios tendrían que haber identificado ustedes? Primero, la mejor utilización de capacidad y mejor servicio. ¿Por qué? Porque al conocer datos de distintas plantas, se tienen datos comparables y se puede reasignar producción. Entonces puedo saber, oye, tengo aquí capacidad ociosa en tal y tal planta, entonces puedo, una de dos, o balancear la carga entre mis distintas plantas, o puedo, en algunos casos, eh, aumentar mi capacidad de producción, si es que tengo el suficiente nivel de venta, para incluir las plantas que tengo con capacidad ociosa, y esto implica que aumento mi capacidad de producción con un costo fijo de cero y ya nada más me voy a los costos operativos, a los costos variables. Entonces, esto sí representa una ventaja al reasignar producción. También me permite anticiparme a los problemas que pueda haber de capacidad y pues por lo tanto también me permite proteger los tiempos de entrega, ¿no? Esto me va a dar una mayor flexibilidad y un mejor nivel de servicio. Entonces, hasta ahí, eh, la mejor utilización de capacidad, por ahí tendrían que haber encontrado, y también una reducción estructural del scrap. Pero aquí el verdadero truco o la verdadera eh, palabra clave es esta, la reducción estructural. ¿A qué se refiere en este caso a la palabra estructural? Significa que los ajustes y los cambios que se hacen propician que nuestro nuevo nivel estándar de scrap se reduzca, pero el estándar. Es decir, hay un cambio,
global, hay un cambio estructural, hay un cambio de cómo se hacen las cosas y la manera nueva de hacer las cosas en automático tiene una cantidad mucho menor de scrap. Eh, ¿Por qué? Pues porque la digitalización, los sensores, etcétera, permiten bajar el desperdicio y permiten reducir el consumo energético. Entonces, obviamente, como lo vemos en la diapositiva, esto va a tener como impacto mejores costos, menores costos unitarios y un mejor desempeño ambiental. Entonces, y hoy que los clientes son mucho más atentos, están mucho más atentos de todas las cuestiones ambientales, pues bueno, eso también tiene una relevancia importante, ¿no? A los clientes y a los reguladores, a las instancias de regulación. Eh, ¿Cuáles son los riesgos? Y estos sí son fuertes. El primero, y es el más evidente, una posibilidad de un fallo o de un ciberataque. ¿Por qué? Pues porque si un grupo de personas o una persona malintencionada eh, intercepta, hackea o se mete a mis sistemas de control de la torre y cambia los parámetros, pues lo que va a provocar, puede provocar que yo tenga una cantidad de lotes en scrap importantísima. Mientras no me doy cuenta, vaya, es un tema, puede ser un problema grave, ¿no? Un tema de fallo, si yo tengo todos mis sistemas centralizados y no hay un sistema de backup, en el momento en el que pierdo conexión a Internet, en ese momento dejo de trabajar. Entonces, esos son los riesgos en los que en los que podríamos caer. Si se nos cae el sistema de monitorización, pues las plantas pierden en tiempo real capacidad de control. ¿Cómo lo podríamos haber reducido o cómo nos podríamos prevenir? Primero, una redundancia local, es decir, puedo operar sin el sistema central porque tengo los datos importantes para mi planta de forma local, pierdo conexión a Internet, no pasa nada. Planes de continuidad y protocolos de un modo degradado, ¿qué pasa si no tengo contacto con la planta central? ¿Qué pasa si no tengo datos o si no tengo Internet, si no tengo conexión? Pues entonces hay una serie de planes, se podrían haber establecido una serie de planes de continuidad y con esto pues se puede seguir operando. Y también mucho cuidado, hay que reforzar la ciberseguridad e ir haciendo pruebas periódicas para asegurarnos de que no tengamos ataques. Y este es el primero de los riesgos que nos llevamos cuando digitalizamos. Y no solo aquí en Unilever, en este caso, sino en todos los posibles lugares donde digitalicemos. En el caso de la capacidad, si yo hago que todas las plantas estén digitalizadas y entonces tomo decisiones de asignación de trabajos desde un punto central o desde un nivel central, pues las realidades locales podrían no estarse tomando en cuenta. Por ejemplo, oye, estoy en una época de lluvias intensas y muchos de mis operadores, de mis empleados, no pueden llegar porque realmente los caminos no permiten llegar a la planta. Bueno, tal vez si una persona o un grupo de personas están monitoreando y están viendo desde una unidad central la producción, puedan perder de vista pues problemas como este, ¿no? ¿Por qué? Pues porque su propia condición o su propia situación es, no, yo vivo en un lugar donde los caminos pues, nunca se inundan, la infraestructura no sufre tan fuerte, nunca tenemos lluvias tan fuertes y por lo tanto no pienso en cómo le podría afectar a alguien a nivel local. Y como ese hay muchos posibles ejemplos, ¿no? Entonces solo había que tomar en cuenta, ¿no? Que si se usa una sala global, no se envíen trabajos de forma indiscriminada, porque estos sí podrían provocar un cambio de campaña que genere un cuello de botella, ¿no? Entonces, como para prevenir este riesgo, pues definir perfectamente qué decisiones se centralizan, qué decisiones permanecen locales, establecer una serie de mecanismos de feedback y establecer los KPIs que sean homogéneos con la flexibilidad local controlada. Esto es por el riesgo de capacidad y en el caso del riesgo reputacional o riesgo de demanda, si yo tengo digitalizado
todo mi proceso en todas mis plantas y tengo un fallo simultáneo, las redes sociales lo van a amplificar de inmediato. Si la estandarización falla en varios sitios a la vez, las redes sociales se van a encargar así de hacer que el mundo se entere. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues no desplegar todo de golpe, sino tener muy claro el criterio de aceptación y una vez que se tenga muy claro este criterio de aceptación, entonces ir haciendo un despliegue progresivo. También mientras se está implantando, durante la implantación, tener inventarios de seguridad selectivos, pero solo mientras se da la implantación. Y claro, una monitorización o un monitoreo reforzado de la calidad y de qué tantas quejas podemos tener en los primeros meses, ¿no? Así que, pues bueno. eh, Sí, escalar el modelo aporta beneficios claros, sí, tanto en costo como en calidad, como en servicio y como en coordinación. Pero es importante invertir en la prevención tecnológica, diseñar correctamente las reglas de toma de decisiones y no implementar todo de golpe. Diríamos aquí en México no aventarse como el Gorras. El Gorras era un portero que a todo se aventaba, pero y si le tiraban si el tiro iba arriba de él, no se aventó. O si iba al centro, ya se aventó y el gol entró por el centro, ¿no? Entonces, aquí se dice no te debes aventar como el Gorras. No sé si sea el Gorras un portero de aquí de México o ese dicho viene de otro lado, pero así se dice aquí en México. No te avientes como el Gorras. Eh, y de ahí, pues bueno, en el caso de ustedes, este trabajo permitía el uso de la inteligencia artificial, pero cuidado, tienen que poder responder afirmativamente a los criterios de calidad. Los prompts, hay una transparencia real, los prompts están copiados, hay una comparación clara de antes y después, y esto permite discernir qué texto proviene de la IA y cuál es la versión que ustedes ya hicieron, eh, que ustedes ya escribieron, digamos, a mano o teclearon físicamente, ¿no? Los cambios no afectan al estilo, afectan al contenido. ¿Ok? Necesitamos estar seguros de que sus decisiones están justificadas, no solo escribir los cambios, sino explicar el por qué. ¿Y esto qué significa? Que la IA no te lo va a saber decir, que ustedes tienen que poder explicar con toda claridad por qué hicieron algún cambio con respecto a lo que les dijo la IA, de manera que ustedes muestren que hay una coherencia con los conceptos, que haya presión y que haya un enfoque ejecutivo. Y también el hecho de que los errores conceptuales, las omisiones y todo lo que ustedes hayan identificado directamente de la IA sea muy claro, muy específico y que no sean frases genéricas de relleno. Obviamente, esto significa que ustedes hayan utilizado tanto la IA como los cambios que hicieron a lo que les ayudó la IA hacia una mayor fidelidad al caso, no al revés. Y que ustedes hayan tenido el rol de editor o de orquestador, que la IA haya sido un apoyo y que no haya sido el autor principal. Que ustedes hayan tomado decisiones, que ustedes hayan elegido, que ustedes hayan combinado y reescrito. ¿Sale? Entonces, eso es en el caso, en el sentido de la inteligencia artificial. Hasta aquí, hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? No, señor. ¿Todo bien? Perfecto. Porque, pues bueno, esto cierra la, eh, pues la resolución del caso. Esto es lo que ustedes, recuerden, esta es una guía. Esto es esencialmente lo que se esperaba que ustedes hubieran entregado en su entrega de caso Unilever y que, bueno, ya les haré llegar la retroalimentación en estos días. Eh, Dicho eso, si no tienen alguna otra duda o comentario, podríamos perfectamente cerrar esta sesión y nos veríamos el siguiente fin de semana. Entonces, bueno, les haré la pregunta obligada. ¿Tienen alguna otra duda, algún otro comentario, algo que quieran que revisemos todavía en este momento? No, profe, ¿No? que nos trate con cariño. Si yo sí los trato con cariño, si yo los quiero, Mucho cariñito. pero Mucho los quiero cariñito.
lo que quiero es que sean mejores profesionales de los negocios. Está bien, claro que sí. Eso es lo que quiero. Así me decía mi mamá, porque te quiero, te corrijo, chi. Bien, dicho eso, pues entonces cerramos esta sesión. Bueno, tampoco fue tan corta, fueron 45 minutos. Y nos estaremos viendo la próxima semana para continuar con los temas de cadena de suministro. Iremos a ver, vamos a ver planeación de capacidades, asignación de recursos. Está interesante. Entonces, Listo. ya ahora sí les pondré en el foro en 10 minutos, tanto la presentación como las preguntas ahí de reflexión para que hagamos un poco de aula invertida. Listo, pues que tengan buena noche, buen fin de semana y nos estaremos viendo la siguiente semana. Gracias. Feliz Chao, noche. Gra- profe. Que gracias descansen, a todos, hasta gracias. luego. Chao.